Esto es Semillas para Educar e Inspirar. Ideas, voces y herramientas para transformar nuestra manera de enseñar. Hoy vamos a hablar de un tema que está revolucionando la enseñanza. Cada día aparece algo nuevo sobre inteligencia artificial y obviamente esto también llega al aula. Hoy muchos docentes sienten el desafío de preparar clases atractivas, personalizadas y con un tiempo que nunca alcanza. ¿Puede ser que la inteligencia artificial sea una aliada y no una amenaza? Para esto invitamos a Daniel Martelo, que nos va a mostrar cómo los docentes pueden potenciarse con la inteligencia artificial o, como él dice, convertirse en docentes aumentados. Daniel es ingeniero en electrónica, profesor universitario en tecnologías e investigador de la Universidad Austral y sigue aprendiendo porque está cursando en este momento una maestría en seguridad informática. Tiene más de 25 años de experiencia en la industria de telecomunicaciones y es asesor de la Dirección de Ingeniería del ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones en Argentina, y forma parte del equipo de investigación Quo Vadis Inteligencia Artificial. Como les decía, le damos la bienvenida al ingeniero Daniel Martelo. Daniel, muchísimas gracias por el tiempo. La verdad es que es un placer contar con vos y con todo lo que sabes de este tema en esta jornada. Así que muchas gracias y me voy a meter directamente en la primera pregunta. ¿Qué te parece o cuáles son los avances que vos ves más recientes en temas de inteligencia artificial que te parecen que son transformadores para la realidad de la educación? Bueno, creo que la irrupción fundamental y consolidación de la inteligencia artificial de los últimos años está haciendo que vivamos un momento de grandes cambios y la educación no es la excepción. La IA está cambiando las reglas de juego realmente. En el área educativa, lo que me parece más transformador es la inteligencia artificial multimodal. Ya no hablamos solamente de simple chatbots que escriben texto, ahora tenemos herramientas que entienden, generan texto, generan imagen, audio y video simultáneamente. ¿Y qué significa esto en el aula? Bueno, que podemos crear materiales didácticos más ricos. Podemos pedirle a la inteligencia artificial, no sé, créame una explicación sobre el cambio climático con diagramas, narración, ejercicios interactivos. Y en minutos tenés materiales que antes te llevaban horas o literalmente eran imposibles de crear. Otra aplicación interesante con mucho potencial es la personalización adaptativa. Es decir, estos sistemas actuales pueden detectar patrones en las respuestas estudiantiles. Por ejemplo, si un alumno se atasca consistentemente en un cierto tipo de problema o si necesita más ejemplos, no sé, visuales, por ejemplo, y sugerir recursos específicos. Aunque todavía hay que reconocer, estos algoritmos requieren interpretación pedagógica humana, es útil para identificar posibles áreas de dificultad en muchos estudiantes al mismo tiempo, ¿no? Y en tiempo, digamos, Claro. rápido. Además, la inteligencia artificial puede asistir como co-creadora pedagógica del docente. Podés usarla para diseñar secuencias didácticas complejas que entiendan tu contexto específico, tu institución, tus alumnos, tu programa, y te propongan actividades que probablemente jamás se te ocurrirían. Me ha pasado esto, ¿no? Sí. Ahora, ¿pero por qué todo esto es tan transformador? Bueno, porque estos avances, creo yo, están democratizando de alguna manera la innovación pedagógica. Antes, crear contenido multimedia de calidad necesitabas tener acceso a herramientas muy sofisticadas que solo tenían los grandes equipos de desarrollo educativo. Ahora una maestra rural puede generar Sí. material didáctico casi a nivel profesional desde su celular y en poco tiempo, siempre y cuando tenga conectividad, claro está, ¿no? Por eso son muy Claro. importantes los despliegues de las redes de conectividad. Así que yo creo que lo transformador de la tecnología es que está brindando como superpoderes creativos a los educadores. Podemos pasar de ser docentes que meramente consumimos contenido educativo a docentes que creamos contenido a medida para nuestros estudiantes. A ver, me encanta que lo plantees como superpoderes para los docentes y no como un reemplazo, ¿no? Sí. Porque mucha gente lo vive como, ay, qué susto, esta inteligencia artificial nos viene a reemplazar y ahora no van a hacer falta más los maestros. Y la verdad es que Sí. vos mencionabas antes algo muy interesante que es, todavía requerimos de la mirada educativa, todavía es el docente el que le dice a cualquier inteligencia artificial o a cualquier otro recurso, qué es lo que hay que hacer, cómo son sus alumnos, cómo adaptarse a su escuela, cómo adaptarse a sus propios objetivos pedagógicos, ¿no? Entonces, en este sentido, me gustaría que, no sé, nos cuentes un poquito cómo hacer para que los docentes, en lugar de sentirse reemplazados, se sientan
aumentados, como dice el título de esta charla, ¿no? Como Sí, sí. potenciados en algún momento, en algún sentido. Bueno, esta pregunta va directo al corazón del asunto, porque refleja una preocupación muy real que tienen los docentes y las personas en general, ¿no? Cuando aparecen Ujú. estas nuevas tecnologías, siempre surge la duda de si seremos reemplazados por ellas, ¿no? Pero aquí hay un dato interesante, después les dejo las estadísticas para que vean. El 12% de los estudiantes aproximadamente no ha recibido, perdón, ha recibido, el 12% solo ha recibido capacitación formal de lo que es la inteligencia artificial. Entonces, de alguna manera es natural que haya cierta desconfianza a lo desconocido. Claro. Creemos firmemente que la inteligencia artificial no está aquí para reemplazar al docente, sino para potenciarlo. Ese es el espíritu, ¿no? Dentro de las tareas que ejecutamos los docentes, algunas de ellas sí solo requieren procesamiento algorítmico, seguir pasos y reglas establecidas. Por ejemplo, generar preguntas dentro de un ámbito acotado, corregir ejercicios simples, adaptar contenidos. Este tipo de tareas, aunque importantes, no digo que no, siguen patrones reconocibles y pueden automatizarse sin pérdida de calidad por una inteligencia artificial. De hecho, diría que pueden hacerse más eficientes con la inteligencia artificial que lo que lo hacemos nosotros. Pero hay Claro. otras tareas que demandan cognición social más compleja, digamos, ¿no? Entender la mente de los otros, manejar emociones grupales, facilitar la reflexión sobre el aprendizaje. Estas funciones son intrínsecamente humanas. El docente ejerce en el aula una regulación emocional con sus alumnos, ¿no? Conjunta. Lee expresiones faciales, enfoca la temática según el clima del aula, facilita la metacognición entre los Ok, estudiantes. claro. Toma decisiones considerando múltiples factores simultáneos, ¿no? Dinámica de grupo, situaciones individuales, contexto familiar, si es que lo conoce, momento del día, no es lo mismo un momento que otro. Todas estas variables son demasiado complejas para ser implementadas en algoritmos de inteligencia artificial actuales, ¿no? Para asegurarnos, sí, Me a gusta la futuro, aclaración sí, de actuales, ¿no? sí, Porque bueno, pues, esto puede seguir avanzando, pero por el momento el docente en ese sentido es absolutamente irreemplazable en lo que hace a la lectura del aula. sí, por el momento Bien. sí. Entonces, yo lo que pienso es que para asegurarnos una introducción de la inteligencia artificial en la educación, debemos formar a los docentes de manera gradual, ¿no? Ujú. Era un poco tu pregunta. Empezando con herramientas simples que resuelvan problemáticas reales del día a día. Esto nos va a permitir entender qué es la IA, qué puede y qué no puede hacer. Entender que la IA puede equivocarse, y a menudo Ajá. lo hace, que también puede tener sesgos y que necesita supervisión humana, siempre, ¿no? Y finalmente es muy importante también las políticas institucionales que comuniquen explícitamente que la inteligencia artificial está para potenciar a los docentes, no para evaluar el desempeño docente ni para reemplazar puestos laborales. Que su uso es opcional al principio por parte del docente, que se respeten los ritmos individuales de aprendizaje de los docentes y que siempre habrá espacio para la decisión humana final. Yo creo que cuando los docentes entendamos todo esto, podremos utilizar la inteligencia artificial con confianza como realmente lo que es, ¿no? Una herramienta Ujú. poderosa. Dani, respecto de lo que veníamos hablando, un poquito me interesa que vos nos des no solo una mirada de qué cambios actuales, digamos, cómo está impactando la inteligencia artificial hoy en la educación, sino también qué es lo que ves venir. Porque obviamente vos tecnológicamente estás años luz de lo que estamos el común de los docentes. Entonces, bueno, nada, saber un poquito qué es lo que vos ves como, bueno, viniendo ya, asomándose. Ujú. Bueno, yo creo que actualmente estamos viendo como una revolución así medio silenciosa en las aulas, ¿no? Los docentes que antes tardaban horas preparando guías de estudio, hoy las tienen en minutos, ¿no? O sea, eso ya es un gran avance. Algunos estudiantes aplicados, pocos, pero algunos, consultan ChatGPT en casa si no entendieron un tema en clase, por ejemplo, ¿no? Y ChatGPT Ajá. tiene paciencia infinita para explicar de mil maneras distintas, no se cansa nunca, ¿no? Vemos docentes en educación inicial creando cuentos personalizados, donde los alumnos se sienten identificados con el protagonista. Esto los motiva, ¿no? Ciertamente a participar. Profesores Ujú. de matemáticas generando múltiples versiones diferentes de ejercicios para que los alumnos no se copien, ¿no? La gamificación, esto de utilizar la idea de juegos como un recurso educativo, potenciado con la IA, está adaptando desafíos, digamos, a nivel de cada estudiante y en tiempo casi real, ¿no? Que esa es la ventaja de la Ujú. inteligencia artificial. Y es interesante ver cómo hay un desborde de creatividad, digamos, porque las barreras tecnológicas están desapareciendo con la inteligencia artificial.
Pero hay algo más profundo, me parece, ¿no? Los estudiantes están cambiando también su relación con el error, porque antes de equivocarse daba vergüenza y desalentaba un poco la participación. Ahora ven que incluso una inteligencia artificial se equivoca, ¿no? Que hay que Claro. verificar todo, que hay que preguntar y repreguntar, que todo es parte del proceso, ¿no? Están desarrollando, sin darse cuenta, pensamiento crítico, ¿no? Ujú. Y lo que está por venir, bueno, ahí entramos dentro un poco del el terreno de la especulación, pero de una especulación razonable, ¿no? Ok. Creo que puede ser muy transformador. En los próximos años podemos empezar a ver aulas donde se puedan adaptar los recursos educativos en tiempo casi real. Vos imaginate una inteligencia artificial que detecte que algunos alumnos se perdieron en el tema y automáticamente sugiera actividades de refuerzos específicas, ¿no? O que identifique la mejor forma en que cada alumno aprende y que en consecuencia sugiera adaptaciones, proponga adaptaciones a estas explicaciones. Y por supuesto el docente va a ser el que tome la decisión final, ¿no? También Claro. podemos ver el aprendizaje inmersivo, seguramente va a ser más común, ¿no? Esto de la realidad virtual, la realidad aumentada, con cascos de realidad aumentada, donde los alumnos podrían viajar al Imperio Romano, por ejemplo, para conversar con figuras históricas o explorar el interior de una célula como si estuvieran ahí, ¿no? Ya si no te motivás con eso, estás en problemas, digamos. Es mucho más interesante que una lámina que antes teníamos, hacíamos, pegamos en una cartulina un montón de fotitos y qué sé yo. Ahora, bueno, esto de la realidad aumentada es un flash, ¿no? Para los chicos. Sin duda, aparte es generativo eso, ¿no? Es como un juego, se genera automáticamente. Bueno, tiene costos, es difícil de implementar, digamos, se requiere mucha presencia, digamos, de apoyo de la tecnología en las aulas, que, bueno, es difícil que llegue a todos lados, pero bueno, como recurso como vos decís, es inmejorable, ¿no? Otra área prometedora me parece que es la inteligencia artificial para mejorar la evaluación educativa, ¿no? Ajá. Estos sistemas inteligentes podrían identificar habilidades complejas que son más difíciles de medir con exámenes tradicionales. Por ejemplo, podrían reconocer cuando un estudiante hace conexiones originales entre ideas diferentes, ¿no? Esto estaría indicando la presencia de un pensamiento creativo, digamos, ¿no? O, o cuando unos alumnos adaptan su comunicación entre sí para facilitar un trabajo grupal, y construir ideas sobre la de otros. Esto indicaría habilidades de colaboración entre los alumnos. Entonces son más difíciles de identificar por un examen y la inteligencia artificial podría detectar esos patrones. Esta información ciertamente proporcionaría a los docentes herramientas muy, pero muy valiosas para entender mejor las fortalezas y las necesidades de cada estudiante, permitiendo así de esta manera ofrecer un apoyo pedagógico más personalizado, ¿no? El Ujú. cambio de fondo es que podríamos pasar de un modelo tipo industrial de educación donde todos más o menos aprenden lo mismo, de la misma manera, a un mismo ritmo, a un modelo un poco más personalizado, donde cada experiencia de aprendizaje se construya a medida del alumno. Sí, por lo que te escucho decir, como la gran perla de lo que viene es cada vez mayor personalización, cada vez una educación más individual de acuerdo a las necesidades y seguramente a los intereses de cada uno de los chicos, pero también un cambio bastante profundo en el rol docente, porque antes, no sé, en este momento uno da clase y le das a la clase. De repente miraste a algún alumno que yo, pero ahora vas a tener tantos datos para analizar de cada uno de los chicos, de los avances que hagan y de los progresos o no progresos que hagan, que a lo mejor la ayuda también del docente va a ser muchísimo más personalizada, mucho más casi como un coach educativo, ¿no? Una Claro. cosa bastante dirigida. Ah, buenísimo, la verdad, buenísimo. Por otro lado, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los riesgos que vos ves? Porque obviamente, seguramente, como en toda implementación de cosas nuevas, uno tiene que tener presentes algunos alertas o algunas cosas que dice, bueno, cuidado con esto, para poder ver a la inteligencia artificial como una aliada en lugar de como un obstáculo. Ujú. Bueno, como toda herramienta poderosa, la inteligencia artificial puede ser fantástica o problemática según cómo la usemos, ¿no? Y veo varios riesgos que debemos manejar con cuidado. El Ujú. primer riesgo es el síndrome del martillo, digamos. Cuando vos tenés un martillo nuevo, todo te parece un clavo, digamos. Tal cual. Y la inteligencia artificial es similar, digamos. Es tan impresionante lo que hace que la tentación de usarla para todo es muy grande. Pero no todo problema educativo se resuelve mejor con la inteligencia artificial. No todo problema en general se resuelve mejor con la inteligencia artificial. ¿Puedo Es parar que, para aplaudir?
Me encantaría Gracias, aplaudirte en este momento, así como, claro, gracias. sí, señores, no todo se resuelve con inteligencia No, artificial, los humanos valemos un montón todavía, ¿sí? Así que no se preocupen exactamente. por eso. Nos Así es. decías entonces, ¿cuáles son los obstáculos o los Bueno, riesgos? mira, estudios recientes muestran que el 40% de los profesores teme que los estudiantes dependan demasiado de la inteligencia artificial. O sea, es lo que te estoy diciendo, es decir, que temen que se use para todo y en cualquier aspecto, ¿no? Yo creo que Ujú. el riesgo más evidente para mí es que se desaliente el pensamiento crítico, ¿no? La inteligencia Ajá. artificial no es fuente de verdad absoluta, es un generador de contenido basado en patrones. No podemos aceptar todo sin cuestionarlo. Y la Ujú. confianza excesiva en herramientas automáticas puede generar dependencia y reducir nuestra capacidad de evaluación independiente y de pensamiento crítico. Por lo tanto, ese es uno de los principales problemas que veo, ¿no? El pensamiento crítico. Ujú. La IA además genera errores, lo sabemos, o alucinaciones como se llaman. Esto es, inventa datos, fuentes o citas que no son existentes, o sea, inexistentes. Ujú. Si bien se ha desarrollado ya modelos o estrategias de implementación de modelos para mitigar esto, el problema todavía persiste, ¿no? Una IA además replica y amplifica a escala masiva los sesgos humanos que contenía la información con la que fue entrenada, ¿no? A veces se habla de los sesgos de la inteligencia artificial. Los sesgos son humanos, ¿cierto? Son La humanos, claro, inteligencia tal artificial lo que cual. hace es amplificarlo de manera peligrosa, ¿no? Ujú. El 83% de los modelos de inteligencia artificial, o algo así era, si mal no recuerdo, tienen riesgos de sesgo, ¿no? Nuestro Ajá. rol como docentes es enseñar a identificarlos, pero la buena noticia es que es más fácil corregir los sesgos de la inteligencia artificial que de los humanos, ¿no? Así Tal que cual, se cambia el código de programación y listo, digamos. se cambia el modelo de aprendizaje, sí, exactamente. Tal cual. Otro riesgo es la pérdida de contacto humano, digamos, ¿no? Es Ujú. tentador utilizar la inteligencia artificial, por ejemplo, para mandarle mails a los padres o dar devoluciones sobre trabajos, y eso a mí Ujú. me parece peligroso, ¿no? Si automatizamos los feedbacks que deberían ser personales, la tecnología se vuelve un obstáculo más que una herramienta, ¿no? Pero creo que Interesante eso que decís, ¿no? Porque sí, uno pensaría que el feedback cuanto más preciso sea mejor, pero vos acá lo que estás diciendo es cuidado, demos la precisión de ese feedback, pero además no perdamos el contacto de lo humano detrás de ese feedback, ¿no? O sea, el cómo lo digo, además del qué estoy diciendo. Me encanta eso. exactamente, exactamente, Celina, sí. Y finalmente creo que el riesgo más importante que veo es la brecha digital. Es decir, no Ujú. todos los estudiantes tienen acceso a estas tecnologías y no la van a tener, ese es el problema, ¿no? De la misma manera. Y solo algunos que puedan utilizarla o los que puedan utilizarla van a aprender, si la usan bien, más rápido y mejor, ¿no? Entonces estamos Ujú. creando como ventajas injustas. Si no manejamos esto cuidadosamente, podemos amplificar desigualdades existentes realmente, ¿no? Ahora, ¿podemos mitigar estos riesgos? Sí, claro que podemos. A ver, con respecto al pensamiento crítico, hay que usar la inteligencia artificial como un borrador, ¿no? No Ok. como una respuesta final. Si el alumno usa la inteligencia artificial para generar un ensayo, debemos pedirle que verifique cada dato, cada cita que haga, ¿no? La inteligencia artificial debe ser un punto de partida para una conversación más profunda. Contra los sesgos y alucinaciones debemos enseñar a contrastar múltiples fuentes, comparar, ¿no? Cuestionar sistemáticamente, convirtiendo al proceso de validación y verificación en parte del proceso de aprendizaje, ¿no? La pérdida de Tal cual. contacto humano, bueno, a ver, ahí la regla es fácil, ¿no? Si usás la inteligencia artificial para tener menos tiempo con... O sea, si lo usás para tener más tiempo con los estudiantes, tiempo de calidad con los estudiantes, bárbaro, pero nunca para Claro. tener menos tiempo con ellos, ¿no? Si te aleja del contacto humano es que algo mal estamos haciendo. Y para minimizar la brecha digital, que probablemente es el más complicado porque depende de muchos niveles, hay que trabajar a nivel institucional, ¿no? Para garantizar el acceso equitativo de dispositivos, capacitación de los docentes y la conectividad. Yo siempre hago énfasis en la conectividad porque vengo de ese rubro específicamente. Claro. Digamos, no podemos prohibir la inteligencia artificial, no hay que prohibirla, debemos integrarla responsablemente y educar sobre sus limitaciones. Espectacular. La responsabilidad no solo de la escuela, de las familias, de los gobiernos, en este Bueno, caso, en cuanto a la disponibilidad de la conectividad que hablabas, gracias. ¿no? Ujú. Interesantísimo. Daniel, una anteúltima pregunta te quiero hacer antes de la pregunta final que le hago a todos los expositores. Me Muy bien. gustaría que le cuentes, lo animes, o a un docente o a un papá que todavía no arrancó a usar inteligencia artificial, ¿por qué está buenísimo que se anime? Ok. Bueno, lo primero que le diría es simple, ¿no? Animate a experimentar. No lo veas como una tarea más o como un curso intensivo de tecnología que no te gusta, ¿no?
sino como una oportunidad, sobre todo esos docentes, ¿no? Como una oportunidad de redescubrir tu pasión por la enseñanza. La Ujú. inteligencia artificial no es algo complicado, es tan simple como chatear con un amigo, ¿no? En líneas generales, ¿no? Hay cosas que sí son complicadas, pero en el uso cotidiano no es complicada. Empezá con algo concreto, ¿no? Que te quite un peso ahí de encima. Si te agobia, por ejemplo, planificar un tema particularmente que no te gusta, abrí ChatGPT y decirle, a ver, por ejemplo, dame 5 ideas creativas, no sé, para enseñar fotosíntesis a niños de 10 años. Y en Ajá. pocos minutos vas a tener material que antes te llevaba horas preparar. Esa sensación de, oh, wow, qué fácil que es. Bueno, ese es el primer paso para decir, bueno, esto sirve, ¿no? Esto me puede ayudar. Es como cuando apareció WhatsApp, ¿de verdad? Al principio parecía complicado, digamos, pero ahora todo el mundo lo usa y sin pensarlo. Además, no podemos vivir sin el WhatsApp, ¿no? Con lo cual, la Claro. inteligencia artificial va a atravesar un camino parecido, ¿no? Ok. Después vas a poder ir avanzando gradualmente, ¿no? Si enseñas matemática, por ejemplo, podés generar diferentes versiones de problemas matemáticos, adaptarlos por nivel, liberar tiempo para explicaciones individualizadas y conexión persona a persona. La herramienta maneja lo mecánico y vos te enfocás en lo más humano, digamos, ¿no? Y más adelante incluso podés pedirle que te ayude con las rúbricas, ¿no? Y con el feedback. Ajá. Pero siempre da poco, sin presión. Las estadísticas, y yo después les dejo todas las estadísticas, pues son interesantes, ¿no? El 70% de los padres cree que la inteligencia artificial no va a sustituir a los docentes. O sea, confían en que vamos a seguir siendo esenciales. ¿No? Eso, bueno, ¿no? El mismo, es decir, al mismo tiempo, el 89% de los docentes ya entiende que la inteligencia artificial será parte fundamental de la educación, ¿no? La pregunta que debemos hacernos como docentes no es si va a pasar o no va a pasar, ¿no? Sino cuándo nos vamos a sumar a esto, ¿no? La clave está en cambiar la mirada. No se trata de la inteligencia artificial versus los docentes, ¿no? Sino de docentes aumentados, como llamamos a esta charla, ¿no? La idea es como un asistente inteligente que te permite hacer tareas repetitivas y te deja más espacio para lo que te apasiona, ¿no? Conectar, inspirar, guiar el crecimiento humano. Los docentes seguiremos siendo el corazón de la educación. Qué bueno eso, qué bueno eso. Me encanta. Los docentes seguiremos siendo el corazón de la Sí, educación. es lo que Todo lo creo demás y lo que son espero. herramientas, herramientas. Sí, Gracias, sí, Dani. sí. Te hago una última pregunta y ahora Dale. sí, la pregunta, digamos, general. A ver. Si vos estuvieras pensando en una metáfora de plantar una semilla, ¿no? Entonces, Mm. bueno, ¿qué semilla plantarías hoy para que germine en la educación del futuro y por qué? Yo creo que podemos resumirlo en en enseñar dos habilidades centrales, ¿no? Que tenemos que cultivar en los estudiantes desde ya, ¿no? El primero es que aprendan a trabajar con la inteligencia artificial porque va a ser parte de nuestras vidas como un socio creativo y no solo meros consumidores pasivos de lo que ella produce, ¿no? Eh, no se trata de prohibir su uso, se trata de enseñarles a los chicos a usarla, a los chicos y a los grandes, ¿no? A usarla correctamente, a hacer las preguntas correctas, a iterar, a refinar los prompts, ¿no? El prompt es lo que uno le escribe, a Ujú. combinar su potencial con la creatividad humana, ¿no? Un chico que aprende a utilizar la inteligencia artificial para explorar ideas, pero que después aporta su perspectiva única, personal, su contexto, sus emociones, estará mejor preparado para el futuro. El segundo, e insisto con esto porque es crucial, es el pensamiento crítico, ¿no? Aplicado en esta era digital, porque lo sufro yo mismo como alumno, que también soy, ¿no? Ujú. Eh, que sepan que la inteligencia artificial puede equivocarse, ¿no? Que puede tener sesgos y que a veces inventa datos, que ya lo mencionamos, ¿no? Que desarrolle un reflejo automático de verificar, contrastar, preguntar. ¿Tiene sentido esto que me está diciendo la inteligencia artificial? No queremos estudiantes que acepten todo lo que dice una máquina, ¿no? Queremos estudiantes que la usen como herramienta, pero que piensen por sí mismos. Así que un alumno puede utilizar la IA para generar sus ideas iniciales, pero luego debe investigar que las fuentes sean confiables, debe contrastar la información con otras fuentes y finalmente aportar su valiosa perspectiva única, ¿no? Esa combinación de herramienta y criterio humano es lo que realmente queremos lograr, en mi Me opinión. encanta. Y estas dos habilidades las podemos enseñar hoy, porque las herramientas ya existen. De hecho, hay programas, como el programa argentino de innovación y educación en inteligencia artificial, se llama PAIDE lo pueden buscar en internet, que está introduciendo la inteligencia artificial en primaria y secundaria en Argentina, ¿no? No es algo lejano, es algo que está pasando actualmente, ¿no? Ahora bien, estas habilidades
técnicas son el primer paso a algo más fundamental, ¿no? Cuando la IA puede hacer casi todo mejor que nosotros, escribir, calcular, analizar, incluso crear arte, porque eso puede llegar a pasar. Lo que nos Ujú. va a quedar como estrictamente humanos va a ser nuestra capacidad de sentir, de conectar emocionalmente, de entender las emociones del otro, de crear con un propósito, ¿no? En resumen, diría que mi semilla sería despertar en las nuevas generaciones el anhelo de usar la tecnología no para alejarnos de lo que somos, sino para magnificar nuestra esencia humana, ¿no? Que la inteligencia artificial no nos reemplace, sino que nos permita potenciar los atributos más valiosos de nuestra humanidad y que son probablemente imposibles de replicar, ¿no? Como la empatía, la ética y la solidaridad. ¿No? Porque lo que Hermoso. realmente marcará, sí, yo creo que lo que realmente marcará la diferencia no será la tecnología que tengamos disponible, sino la sabiduría y el propósito con la que decidamos usarla. Me encanta porque empezamos hablando de tecnología y casi terminamos hablando de filosofía, ¿no? Sí, me gusta la Mu- filosofía. Sí. Muchísimas gracias, Dani, de verdad. Nos quedaron muchos temas sobre la mesa, cómo la inteligencia artificial puede aligerar nuestro trabajo y también los dilemas que abre en temas de educación. Y sobre todo, ¿qué es lo verdaderamente humano que podemos potenciar cuando usamos la tecnología como herramienta, ¿no? Bueno, déjanos tus preguntas y comentarios abajo. Hagamos de este espacio que se convierta en un foro donde podamos compartir ideas y experiencias. Si querés más información sobre la certificación, encontrás todos los pasos en la descripción del video. Y si te gustó esta charla, no te pierdas el próximo episodio de Semillas para Educar e Inspirar. Muchas gracias y nos vemos pronto.